Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean bienvenidos un momento a oír la palabra de Dios, la cual esta tarde se encuentra en Daniel capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Mucho se habla del fin de los tiempos y de la venida de Cristo en los creyentes. Y mucho se habla así también de volverse a Dios y de recibir a Cristo en su corazón como su único Salvador. Pero la verdad es que, a pesar que esos dichos son correctos, no te enseñan verdaderamente a arrepentirte y a aceptar a Jesús en tu propio corazón, ya que recibir a Cristo en nuestro corazón no consiste en voluntad humana, ni en el deseo que uno pueda tener. Que more o no el Espíritu Santo en nuestros corazones depende si le hemos creído a Dios conforme a la Escritura. Por eso es que el nacer de nuevo no es de carne ni de sangre, sino que proviene de Dios. Y la palabra, la Biblia, es escrita inspirada por Dios. Por eso que recibir a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo en nuestras vidas no depende de nuestras fuerzas y de nuestros deseos de poder tenerlo, ni mucho menos de poder comprarlo. Y es por eso que es importante que en estos tiempos se hable del Evangelio tal como está escrito en la Escritura, sin florearlo, sin adornarlo, sin pensamientos humanos ni deseos humanos. Y eso es lo difícil y lo complicado, porque no todos logran hacer eso. Porque nosotros los seres humanos todos creemos que tenemos algo que decir referente a Dios o referente a la salvación, cuando en realidad Dios nos dice que tenemos que solamente creerle. Un ejemplo muy claro con referente a esto es, la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad, ¿cierto? Eso se lo dice a todas las personas que quieran buscar a Dios, que lo primero que tienen que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué iglesia en estos tiempos enseña el reino de Dios y su justicia? Es una pregunta, ¿cierto? ¿Y en qué consiste el reino de Dios? El reino de Dios es aquel donde no habita el pecado ni la maldad.
Por lo tanto, si nosotros queremos entrar al reino de Dios, no debemos de nosotros habitar en el pecado, sino que tenemos que ser un pueblo santo, porque Dios es santo. Y donde esté Dios habitando, es el reino de Dios. Sin importar donde esté Dios, ese es el reino de los cielos. Y con ese ejemplo, nosotros debemos de caminar, buscar la remisión de nuestros pecados incansablemente. Y para recibir la remisión de nuestros pecados debemos de conocer la verdad. Y la verdad se encuentra en Jesús. Por eso que Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Y esa es la importancia, el por qué tenemos que conocer a Jesucristo tal como dice las Escrituras. Y no inventarnos un Jesús en el cual nosotros no hallemos la verdad. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo conforme a la Escritura, la verdad se nos revela. Se nos muestra la verdad de la salvación y de poder entrar al reino de los cielos. Vamos a comprender justicia, juicio y equidad. Y vamos a entender y conocer a Dios. Por eso el conocer a Jesucristo es lo principal, lo primordial, porque a través de Él nosotros podemos recibir el Espíritu Santo y la remisión de nuestros pecados. Por eso en el versículo 1 de Daniel capítulo 12 dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Hay muchos que creen en Jesucristo, pero no son parte del pueblo y su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Y por mucho que digan Señor, Señor, o por mucho que digan yo profeticé en tu nombre, si el nombre de aquella persona no está escrito en el libro, no entrará en el reino de Dios. No es parte del pueblo de Dios. Y por eso que es importante que en estos tiempos el creyente y el no creyente se afanen en la búsqueda de la verdad y del conocimiento de la Escritura para que puedan tener certeza y convicción de que las enseñanzas que han recibido son correctas. Porque recuerden que la fe viene por el oír, y el oír palabras, ¿cierto? Y si estamos recibiendo todos los días, durante un largo tiempo, palabra de verdad, ¿cómo debería ser nuestra fe? Grande, ¿cierto? Ahora la cuestión es que ¿tu fe es grande? ¿Sientes tú el mover del Espíritu en tu vida, en tu corazón? ¿Sientes tú la inspiración del Espíritu Santo en tu vida? ¿Fuiste bautizado cuando creíste? Como dice la Escritura. No nos podemos engañar a nosotros mismos, porque si comenzamos nosotros a engañarnos, le vamos a dar la victoria a nuestro enemigo que se llama Satanás. Para poder lograr el objetivo que Dios tiene para cada uno de nosotros, tenemos que ser honestos delante de Dios. Reflejarnos a través de la Escritura y dejar que la Escritura obre en nuestras vidas. Y no aferrarnos a nuestros propios pensamientos o tradiciones o costumbres.
Y luego dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión eterna. No todo el que dice Señor, Señor, ¿cierto? La búsqueda de la verdad es muy importante en nuestros caminos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Esa es la voluntad de Dios y es lo que quiere de cada uno de nosotros. Lo has hecho. ¿Entiendes justicia? ¿Vive bajo la justicia de Dios? ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Conoces la verdad? ¿Sabes tú cómo Jesús te salvó para convertirse en tu perfecto Salvador, como dice la Escritura? ¿O sabes lo que todos repiten dentro de las iglesias sin confirmar de lo que te están diciendo es toda la verdad? ¿O solamente te cuentan parte de la verdad? Algunos dicen, ¿qué hace la diferencia? Si la Biblia dice que basta que creamos en Jesús, seremos salvos. Y ese es el escudo que muchos usan para poder ocultar su falta de conocimiento. Pero la verdad es que existe solamente un solo Jesús que salva. Y no muchos Jesús. Tú puedes creer en Jesús de muchas maneras, pero no significa que eso sea toda la verdad. Y una verdad deja de ser verdad cuando no se cuenta 100% la historia. Por lo tanto, nuestra verdad debe estar basada en el conocimiento pleno de Jesucristo. ¿Entiendes tú por qué tenía que nacer de una virgen y por obra del Espíritu Santo? ¿Tú sabes dónde Jesús tomó tus pecados, como dice la Escritura? ¿Sabes tú dónde Jesús dio la paga por tus pecados? ¿Y sabes tú por qué tenía que levantarse de entre los muertos, resucitar al tercer día? ¿Lo sabes? ¿Lo entiendes? ¿Lo crees? Si todas esas preguntas tienes la respuesta conforme a la Escritura, podemos decir que estás en verdad. Porque tu fundamento no es tus pensamientos y no son los dichos de alguien más que tú escuchaste, por muy famoso que sea, pero si no tiene un fundamento bíblico, simplemente no está en verdad. La cuestión es si todo lo que nosotros decimos y enseñamos de la Escritura tiene un fundamento bíblico, estamos en verdad. Pero ese fundamento bíblico así también puede estar basado a través de la inspiración en el Espíritu Santo o en el entendimiento de una persona. ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es cuál? Son preguntas que así también debemos de hacernos. Pero aquel que es inspirado en el Espíritu Santo, en él habita el Espíritu y Dios da testimonio de sí mismo. Pero aquel en el cual no habita el Espíritu Santo y habla de su propio corazón conforme a su propia sabiduría y entendimiento,
son palabras vacías que van a caer en el momento que salen de su boca. Pero la palabra de Dios penetra lo más profundo de nuestro corazón, ¿cierto? Porque es lumbrera en nuestro caminar. Y además que el predicador, el Hijo de Dios, va a exaltar la justicia de Dios, te va a enseñar justicia, te va a llevar a habitar los caminos de Dios en sendas de rectas de verdad y de justicia, te va a hacer entender la gracia y las misericordias de Dios y va a exaltar el nombre de Jesucristo por sobre todas las cosas. No va a agregar nada de su pensamiento para que tú puedas saborear la palabra de Dios pura, sin levadura, porque es estatuto perpetuo. Y eso hace la diferencia entre que en los últimos tiempos seamos despertados para vida eterna o para vergüenza y confusión perpetua. ¿De cuál de los dos quieres ser tú? ¿Quieres ser despertado para confusión y vergüenza perpetua? ¿O quieres ser despertado para vida eterna? Todos los creyentes caminan bajo esa primicia, ser despertado para la vida eterna. No existe nadie que quiera caminar para vergüenza o confusión perpetua. Pero lamentablemente hoy, en estos tiempos peligrosos, se han levantado falsos profetas, falsos predicadores, falsos pastores, falsos guías espirituales, los cuales no te enseñan el camino de verdad. Muchos han vuelto famosos, han logrado la fama, el reconocimiento de los hombres, pero no predican verdad. Y por eso van a ser despertados para confusión. Confusión, porque ¿cómo yo me voy a ir al infierno cuando yo era un hombre de renombre aquí en la tierra, reconocido por seguir los caminos de Jesús? Enseñé las escrituras, escribí libros, hice profecías, milagros. Muchos no van a entender el porqué, pero Dios se va a encargar de hacer entender el porqué en el momento preciso. Y es por eso que nuestro corazón debe ser humilde para buscar a Dios. Y con honestidad y sinceridad de corazón debemos de nosotros escudriñar las escrituras y cada enseñanza que nosotros recibamos pedirle a Dios que nos confirme si es verdad o no. Es fácil hablar de los fines de los tiempos y es fácil decir arrepiéntete y vuélvete a Cristo. Pero enseñarle a una persona la verdad y hacer que una persona entre al reino de Dios no es nada fácil. Porque así una mujer, cuando tiene una relación y queda embarazada, tiene que esperar 9 meses o 10 semanas para dar a luz y ver a esa pequeña criatura en sus brazos. Así también los creyentes, para nacer de nuevo, deben de tener una relación con Cristo, examinar las escrituras, creerlas de todo corazón. Y cuando alcancen la verdad y el entendimiento que Dios demande, van a nacer de nuevo. Y luego dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Cuán hermoso y cuán importante es enseñar la justicia, ¿cierto? Porque ellos son los que van a ser como las estrellas que resplandecen eternamente. Enseñar justicia,
no justicia de hombre, como todo haríamos, sino justicia de Dios. Y esa justicia está escondida en Jesucristo. Por eso en Romanos el apóstol Pablo le escribía a ellos y le decía: en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo le enseñaba a los romanos cuán importante era la justicia dentro del Evangelio, porque un Evangelio sin justicia de Dios no es el Evangelio verdadero, sino que dentro del Evangelio verdadero se revela la justicia por fe y para fe. No se entiende, no se percibe bajo la vista humana. Por eso que la sabiduría del hombre no puede ver la justicia de Dios, porque es revelación de Dios. Y se revela por fe y para fe, dentro de la verdad del Evangelio. Y aquellos que enseñan la justicia de Dios y el Evangelio verdadero son aquellos que resplandecen eternamente. Y no van a sufrir vergüenza perpetua, sino que van a resucitar, van a levantarse para vida eterna. Por lo tanto, el mensaje del día de hoy es que medites en tu caminar, que no mires en menos el reino de los cielos y no lo tomes por hecho o por ganado, sino que búscalo fervientemente. Porque aunque tú no creas, desde el tiempo de Jesús ya andaban otros predicando y echando demonios fuera. Y aún los propios apóstoles se sorprendían y le decían a Jesús que andaban otros que no caminaban con ellos, echando fuera demonios. Y ellos se lo querían prohibir. Mas Jesús lo permitió, porque es necesario, ¿cierto? En ese tiempo era necesario que el nombre de Jesucristo fuera conocido por todo el mundo, para que así muchos llegaran a buscarle a Él. Pero muchos oyen el nombre de Jesús, pero no le van a buscar a Él. Y como no buscan a Él, no caminan con Él, no comen con Él, no le conocen. Esa es la diferencia entre la verdadera fe y aquellos que no tienen la verdadera fe. Los apóstoles fueron enseñados por Jesús, caminaron con Él, convivieron con Él, comieron con Él. Lo conocían. Jesús fue su propio maestro. Mas los otros oyeron de Jesús, no caminaron con Él, no comieron con Él, no tuvieron una relación íntima con Él, no le conocieron, pero sí andaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Eso hace la diferencia, honestamente, entre entrar al reino de Dios y pasar una vergüenza perpetua. Que Dios nos libre de todas aquellas cosas. He ahí la importancia de mirar dónde estamos parados y que nuestros pies estén firmes y que nuestra fe esté cimentada sobre la roca que es en Jesucristo y en el Evangelio, el cual donde se revela la justicia de Dios. Es el roca fuerte, firme, inamovible. Jesús y el Evangelio de su justicia. Mas muchos han construido sobre la arena. Y cuando venga aquella tormenta, se derrumbará. Y todo lo que han construido y construyeron, se derribará. Todo caerá por su propio peso. Que Dios te bendiga y que esta palabra te haga meditar en vuestros caminos. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Mi Dios, te doy gracias por su misericordia, por su amor, su justicia y su verdad. Implorando, Padre mío, que usted obre en cada corazón y en cada vida,
y nunca nos suelte de su mano poderosa. Guíanos en sendas de justicia y de verdad, y obra en cada corazón. Salva como aquellos tiempos, y que tu palabra y tu presencia nunca nos falte de nuestras vidas. Bendíganos en todo lo que nosotros hagamos y líbranos de todo mal, de toda traición, de todo engaño y toda maldad. Proteja nuestras vidas como así también nuestros seres queridos, nuestros bienes. En tu mano encomendamos todo lo que tenemos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien amigos, será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.